Cargados con documentos que respaldan la solicitud de antejuicio, trabajadores de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la CICIG presentaron la solicitud en gestión penal del organismo judicial. El antejuicio solicitado es contra el magistrado de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, Marwin Herrera, y contra el magistrado de la Sala Segunda de Familia, Carlos Lucero. Ambos son señalados de haber sido beneficiados por el abogado Sergio López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis, cuando fueron parte de la comisión postuladora que eligió a los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia. Entre los documentos se adjuntan pruebas testimoniales y documentales, entre otras, que registran los señalamientos de haber cometido el delito de cohecho pasivo o aceptar sobornos. A través de un procedimiento administrativo se hará el sorteo para la asignación de un juez que conozca el caso. La ley señala que debe inhibirse y regresa a la Corte Suprema de Justicia para determinar si procede o no el antejuicio contra los togados. Si el expediente avanza en el pleno de magistrados, 4 magistrados titulares deben inhibirse de conocer el proceso y 3 magistrados suplentes por haberse reunido con el Rey de Tenis, como se dio a conocer en conferencia de prensa este martes. El ministro de Gobernación removió a la cúpula de la Policía Nacional Civil y nombró nuevo director de las Fuerzas de Seguridad. ¿Qué repercusiones tiene ese movimiento? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Nuevo Director. A continuación los dejo con la nota del día. El ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhardt, tomó la decisión de cambiar a la cúpula de la Policía Nacional Civil y nombrar como sustituto del director Nery Ramos a Ervin Rolando Sic Juárez, quien laboraba como jefe de DIPAFRONT. Sí, es un comisario con una amplia trayectoria en Policía Nacional Civil, con mucha experiencia, y pues lo había designado como jefe de la División de Protección de Puertos y Aeropuertos. Es una persona muy íntegra y que sin duda vendrá a continuar con todos esos procesos que están en curso. Según la cartera de Gobernación, la institución se da para oxigenar la institución, en la que busca generar más resultados positivos en beneficio de la seguridad ciudadana y el combate al crimen organizado. Dejo una institución policial que en el ámbito operativo de seguridad ciudadana, a partir del 2015 que tomamos la institución, pues redújose de más de casi 800 homicidios. Es un número muy importante. Desarticulamos más de 300 estructuras de criminalidad organizada. Se redujo esos indicadores, tanto de delitos contra el patrimonio, delitos contra la vida. Trabajamos fuertemente en los procesos de dignificación de la Policía Nacional Civil. Avanzamos con procesos de infraestructura, de construcción de infraestructura digna para la Policía Nacional Civil. Más de 21 sedes que quedan planificadas y que están próximas a subirse al portal para licitarlas. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta SF Nuevo Director. Usted ya veía la nota de nuestro compañero David Sanchinelli, esta decisión sorpresiva que se conoce en horas de la tarde, donde el ministro de Gobernación da a conocer esta destitución de la cúpula de la Policía Nacional Civil, nombra un nuevo director. ¿Y qué consecuencias puede tener este movimiento a la cartera tanto de Gobernación como también a las fuerzas de seguridad? Ese es el tema de la noche, la etiqueta SF, nuevo director. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estado Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos que decir que justo teníamos otro tema que a la media hora lo vamos a abordar, el de las comisiones paralelas, también muy interesante, pero esta noticia que se conoce en la tarde dio vuelta a todo y nos preguntamos, ¿qué justificación tiene en las autoridades de Gobernación para este cambio, sobre todo en una dirección de la PNC que estaba dando resultados positivos hasta el momento? Philip, ¿por dónde podemos leer esto? Bueno, a ver, empecemos haciendo un análisis de la cúpula de la policía. Sí. Nery Ramos y Stu Velasco vienen de una generación que yo le llamo transicional. ¿Por qué? Porque ellos vienen de una generación de policías que entraron a la PNC y que se fueron profesionalizando sobre el camino. En esa profesionalización ellos recibieron pues obviamente cursos de gestión, administración y demás, y ellos marcan
la primera gran generación de policías que, a ver, digamos que ya vienen con un aprendizaje de oficiales. Entonces, cuando se da un cambio de esta naturaleza, sin, digamos, movimientos o mejor dicho, objetivos claramente establecidos, genera un poco de duda. Aparte también, no hay que olvidar que Nery Ramos y Stu Velasco fueron partícipes de uno de los grandes procesos de combate a la extorsión en Guatemala, probablemente el más relevante que se ha dado en los últimos 10 años. Entonces, ambos fueron partícipes de el mayor éxito que han tenido las fuerzas de seguridad en el combate al fenómeno criminal. Entonces, y bueno, digo, me da duda el cambio, que no venga justificado, más cuando los anteriores directores estaban tan bien profesionalizados. Ahora, en el comunicado de Gobernación se dice o se justifica que esto viene para oxigenar. ¿Qué es eso? Dar aire, nuevos aires. Sí, pero ¿qué es oxigenar? Pero no nos explican, más allá de la palabra oxigenar, qué es lo que se busca con este cambio, no solo en la dirección, sino en la cúpula de la PNC. ¿Te sorprende, Estuardo, estos movimientos? Sí, me sorprende. De hecho, yo entrevisté hoy a las 6 de la tarde al exdirector Nery Ramos. Lo entrevisté en Libertópolis, en la radio. Y más hablamos realmente de los retos que viene con las nuevas autoridades. Preguntamos acerca de las causas y pues no las conoce, obvio. Pero en ese momento estaba saliendo el comunicado del Ministerio de Gobernación y decía que era para oxigenar. ¿Qué es oxigenar? A mí me lo van a tener que explicar, ¿verdad? Porque yo creo que, cierto, el ministro, el presidente toman sus decisiones y van a tomar unas decisiones que ellos consideran que son mejores. Pero cuando vamos a los números fríos, porque vamos a ver, sé que hay una percepción que la criminalidad va en aumento, esa es la percepción, pero cuando uno ve los números, y de hecho nosotros ya explicamos aquí tantas veces los números, estuvo con nosotros precisamente Carlos Mendoza, que es uno de los expertos precisamente en la medición de hechos delictivos, principalmente homicidios, no solo para Guatemala, sino para la región. Daniel también, nuestro colega Daniel Herring, y hemos dialogado y hemos debatido este tema. Los números muestran una caída, ¿verdad? Que yo creo que es no solamente plausible, sino también es un reto fundamental. De hecho, a las nuevas autoridades se les deja un benchmark, se les deja una línea de medición bastante grande, bastante fuerte, y se les deja el reto también de bajar el índice de criminalidad a 20 por cada 100,000, imagínate. Estamos hablando ya de 20 por cada 100,000, cuando venimos de 34, si no digamos en el 2008, venimos de 48. De 48 a 40, a 34 en tiempos de Colombia. Ojo que eso no es de la noche a la mañana. Por ejemplo, para bajar de 31 a 26, que es el salto más fuerte que se tuvo en estos años, que desde, digamos, el último tiempo de Otto Pérez Molina, la corta estancia ahí de Maldonado y luego el inicio del presidente Jimmy Morales, hubo una baja de 31 hasta 26, que es donde estamos, y el 26 regresa a los niveles del año 2000. Ojo que tenemos más población, tenemos más retos, tenemos otras. Entonces yo creo que es interesante analizar los números fríos y todo eso, y los números demuestran que en realidad hay una caída. Uno, dos, en estos momentos, ¿verdad? Desde que se dio el cambio, creo que ha habido ¿cómo le diré? No sé qué palabra diplomáticamente utilizar, pero no ha habido la noticia no ha sido recibida con mucha alegría dentro de la Policía Nacional Civil, y hay varias razones, pero principalmente una de las razones, y ahí está la normativa, está la ley, y es que quienes sean nombrados debieron haber pasado
toda la jerarquía para llegar hasta la dirección general. De hecho, el modelo que se tomó es un modelo que tienen todas las instituciones jerárquicas del mundo, que principalmente los ejércitos, pero no solo los ejércitos, sino policías que están sujetas a niveles jerárquicos muy fuertes, desde los carabineros, no sé, la policía de Colombia, todas las policías tienen una pirámide. Y cuando se nombra a alguien desde abajo que no pasó los procesos y de una vez se pone encima, quiere decir que se está retirando a los otros. Es como un despido. Un despido, pasa la situación de retiro, sí, ¿no? Y digamos, decirle, mire, ustedes ya no sirven, váyanse todos, ¿verdad? Y es como cuando, para poner el ejemplo, el ejemplo que sucedió creo que durante el tiempo del presidente Portillo, que el presidente Portillo nombró a un general de ministro a un coronel de ministro de la defensa. Y con eso básicamente le dijo a todos los generales fuera, ¿verdad? Y así pasó acá. Porque así pasó, pero no solamente eso, sino que la ley, de hecho, los cambios en el ministerio están establecidos por ley o tendrían que ser establecidos por ley. Y nos han enviado pues toda la normativa de Diario de Centroamérica. Era el 30 de octubre de 2017, hubo un cambio y ahí está en la página 2, ¿verdad? Y es el decreto. El número 2017, el decreto número 2017, y ustedes lo pueden leer, que está muy claro quién puede ser, quién no puede ser director general de la policía. Y por último, dos hechos fundamentales. Primero, el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, que yo creo que más claro no puede ser, en el cual llaman a las autoridades, principalmente al director saliente. Creo que tenemos el comunicado lo podemos mostrar, yo creo que es interesante. Y la Embajada de Estados Unidos, que la se fue noticia ahorita que está saliendo precisamente del sector del sector privado organizado, ¿verdad? Que es la cuenta es Casif Noticias, ¿verdad? Y dice: el trabajo efectuado, la institucionalidad y la carrera profesional en la PNC, así como resultados en sendos indicadores, permiten afirmar la inconveniencia de la decisión de destituir a las autoridades de la PNC. Este es el contexto que tenemos ahorita a las 10 de la noche, ¿verdad? Con 10 minutos. Es que ahí es donde vamos a la reflexión. Aquí hemos hablado por lo menos de unos 4 o 5 funcionarios de gobierno que no están cumpliendo sus metas, que están incumpliendo, digamos que los objetivos macros de la administración pública. Y la pregunta es: ¿por qué no los destituyen? Nombre y apellido: ministro de Comunicaciones. Que ya lo hemos hablado acá, ¿no? Lo hemos hablado, miren, hasta la saciedad. Ejecutó 60% del presupuesto, tiene una crisis de la infraestructura nacional. No puede dar respuesta sobre qué va a pasar con la carretera CA2 Occidente, que es la de Odebrecht, etcétera, etcétera. Pero en eso nos encontramos con casos como el de Nery Ramos, que ha venido a profesionalizar la policía, que ha contribuido, porque no solo es gestión de él, pero ha contribuido a reducir los índices de violencia y criminalidad en Guatemala. Ha sido partícipe de los operativos contra extorsiones y lo destituyen. Entonces uno dice: a ver, tiempo, ¿cómo así? O sea, a un funcionario que los indicadores objetivos te dicen que no está cumpliendo con sus funciones, lo mantenés. Otro funcionario que ves sus indicadores objetivos y ves avances, lo destituís de una forma extraña, no da razones, a pesar de que él viene de una generación de policías muy preparada, profesionalizada, que ha establecido buenas alianzas con otros sectores de la sociedad guatemalteca. Lo cambias y nombras a un director que, miren, yo pasé por lo menos 2 horas hoy en la tarde buscando referencias sobre el nuevo director y no encontré nada. Encargado de puertos y aeropuertos, dice. Por eso le digo, yo le doy el beneficio de la duda al nuevo director. Claro. Tampoco no crean que esto es criticar por criticar. Pero yo miro el perfil del nuevo director versus el de Nery Ramos, y el de Nery Ramos me parece mucho mejor preparado. Y 2, yo miro la gestión de Ramos y de Stu Velasco y me cuesta encontrar razones objetivas para su cambio. Entonces, por eso les digo, aquí creo que hay una duda razonable de los motivos. El ministro Dagenhart nos debe entonces una explicación más extensa. Bueno, ya la dio, dijo que era oxigenar, pero yo no sé qué es oxigenar. Pero ¿por qué no oxigenamos comunicaciones? Bueno, comunicaciones, oxigenemos otras carteras. Mira, antes yo que creo sería que bueno, ¿no? Yo creo que los números son muy importantes. Miremos la ejecución de los otros ministerios. Yo creo que el porcentaje de ejecución es muy importante verlo.
¿verdad? Y estamos mal. Versus, por ejemplo, la ejecución de la PNC, todavía con muchas necesidades. Vamos a entrar a la ejecución, que ese también es un medidor objetivo. Vamos a la primera pausa y seguiremos hablando de qué razones o qué implicaciones puede tener este cambio en la cúpula de la Policía Nacional Civil. Volvemos, SF, nuevo director. Las facultades que corresponden al excelentísimo señor ministro de Gobernación en relación a integrar equipos de trabajo, pues se ha hecho una evaluación exhaustiva en este mes que se lleva de administración dentro del Ministerio de Gobernación y se han realizado acciones administrativas en torno a la remoción del personal policial, que en estos momentos han sido 3 acciones de personal ejecutadas. Las declaraciones del viceministro de Gobernación, el señor Camilo Rivera, él explica, bueno, quedan dudas aún, de la justificación de esta destitución de la cúpula de la Policía Nacional Civil. Hace algunos momentos llegó a la redacción esta fotografía, estos son momentos posteriores de la destitución, vemos ahí al exdirector ahora, Neri Ramos, también fue destituido el subdirector adjunto, Edwin Mayén, el subdirector de investigación criminal, Stu Velasco, y el subdirector de operaciones, Ronnie Espinosa. Esta es una foto ya a las afueras de la dirección de la Policía Nacional Civil, ya cuando se les fue notificado de que pasaban la situación de retiro, y estos son los momentos en que nosotros nos preguntamos qué va a pasar mañana. El ministro dará mayores explicaciones de estos movimientos, de esta oxigenar las filas de la PNC. ¿Qué es eso? Hay que preguntarse también cómo se van a seguir resguardando la información de los operativos, de todo ese tipo de información muy delicada dentro de la Policía Nacional Civil. Recordemos que cuando dio su conferencia el ministro Dagenhart dijo que no contemplaba en ningún momento destituir o remover a la cúpula. Hoy vemos que la situación es diferente. ¿Y qué podemos esperar, Estuardo? Mira, yo primero creo que sí van a tener que explicarle por lo menos a los altos mandos de la PNC, las razones por las cuales, si no a la población, por lo menos a los altos mandos de la PNC, las razones por las cuales se hicieron los cambios. ¿Verdad? Segundo, la línea, otra vez, la línea, la meta, al fin, el objetivo está bien claro y está bien puesto. Es difícil. Bajar a 20 por cada 100,000 los homicidios no es cosa fácil. Tomó pasar de 31 a 26, casi 2 años y medio, un poquito arriba de 2 años. Entonces, ahí hay retos que se van a tener que cumplir, y para este año está el del 20, ¿verdad? Y eso está puesto por... también legalmente van a tener que sortear el caso de cómo puede alguien, digamos, estando por lo menos en un nivel medio, ¿verdad?, brincar no alguien, sino algunos pueden de una vez ser colocados hasta arriba, cuando eso precisamente es lo que la reforma policial y la normativa y los decretos han regulado, y es que para entonces empezar a ordenar a la policía para que haya una carrera, ¿verdad?, entonces puedan ascender de manera ordenada. Entonces ese es otro gran tema que se va a tener aquí. Y vamos a ver cómo reaccionan también las diferentes fuerzas. Hay fuerzas que son fundamentales en la policía. Las fuerzas especiales tienen un liderazgo muy grande dentro de la policía, ¿verdad? No son la mayoría de policía, pero las fuerzas especiales sí dirigen a muchas promociones, y entonces ahí también habrá que
habrá que ver cómo van a poder organizar y ordenar eso. Yo estaba hablando acerca de la ejecución. Por ejemplo, la ejecución en el 2000, solo para hacer datos comparativos, 2016 con 2017. Ejecución de 2016 fue arriba del 95%. Ejecución 2017 fue casi 94%. Ese es el nivel de ejecución, porque ese es otro. Además, se quedan pendientes, por lo menos en esta administración que sale, el director y los adjuntos y también el de investigación, quedan pendientes ahí en términos administrativos. Estaba diciendo el director hoy por la tarde, más de 50 eventos que tienen que ser, de licitación que tienen que ser realizados este año. Y estos eventos son precisamente para no solamente ejecutar, sino para fortalecer las capacidades de la PNC. Ahora, aquí, esta es la PNC en el centro, pero como tenemos un sistema centralizado, hay que ver la calidad de vida de los subcomisarios. Por ejemplo, ¿qué le dijera yo? En mi pueblo, en Chimaltenango, que todavía la calidad es mucho mejor de lo que podrían estar, por ejemplo, los de Poaquil, o los de Tecpan, o los de Acatenango. Yo estoy hablando de municipios de Chimaltenango. Y eso que estamos cerca de la capital, imagínate los de las Huistas en Huehuetenango, los de Totonicapán, los de Petén. Entonces, sí hay que buscar también apoyar a la gente dentro de la Policía Nacional Civil. Como comen, digamos, sí hubo aumento, en esta administración hubo un aumento. Creo que esta administración duró pues 2 años y medio, ¿verdad? Sí, desde 2015, ¿no? Sí, fueron, digamos, el nivel de transición. Pero todos esos son los retos. Nos avisan que tienen ya listos estos comunicados que sale primero el de la Embajada de Estados Unidos, en donde saludan el trabajo realizado por el exdirector de la Policía Nacional Civil, el señor Nery Ramos. La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala felicita al señor Ramos por su exitoso ejercicio como director de la Policía Nacional, dice la Embajada. El señor Ramos fue un valioso socio de Estados Unidos. Bajo su liderazgo, la PNC obtuvo éxitos sustanciales, incluida una disminución significativa en la tasa nacional de homicidios. También se expresa el sector mejores en la privado. Policía comunitaria, claro, y la seguridad escolar. Y la creación de nuevas herramientas para combatir la criminalidad, lo que decías, Philip, y mejorar la seguridad ciudadana. Es interesante. Comentario rápido. A ver. ¿No le recuerda el comunicado cuando salió la salida de Rivas y la llegada de Degenhardt? Sí. Correcto. Que En era la un misma comunicado hablando maravillas de Rivas y no decía nada de Degenhardt. Y bueno, el sector privado también emite su opinión, tiene una postura en cuanto a la salida de la cúpula de la Policía Nacional. Y dice: el trabajo efectuado, la institucionalidad y la carrera profesional de la PNC de Guatemala, así como resultados en sendos indicadores, permiten afirmar la inconveniencia de la decisión de destituir al director de la entidad, Nery Ramos. Esto lo dice el sector privado. Y hay más comunicados. Y hay más comunicados en esa línea. Es que miren, la policía ha venido en un proceso de profesionalización y Nery Ramos ha sido un actor central de ese proceso. Ya la embajada lo dice, miren, también Nery Ramos ha estado al frente de una institución pues que ha dirigido los operativos en contra de las estructuras de homicidio, de extorsiones, y hemos visto los efectos en los indicadores cuantitativos. Entonces vienen y los cambian. Entonces la duda es, ¿ya cuente qué? O sea, ¿por qué los estás cambiando? O sea, ¿cuál es tu objetivo? A ver, explícame. O sea, ¿por qué los cambias? Que esto ocurra de la nada, en silencio, que no haya una explicación sustantiva de por qué ocurre la modificación, que nos cueste a todos nosotros encontrar información del perfil del nuevo director. Miren, bueno, otra vez, yo no quiero decir que esto está mal, pero no huele bien. A ver, pero mira, yo creo que tenés que leer el contexto también en el cual se da esta destitución. Y otro elemento muy fuerte del contexto es que el ministro Degenhardt salió diciendo que la posibilidad de poder expatriar, no sé qué palabra utilizar, que sería llevar mareros o líderes mareros para que estuviesen presos en Estados Unidos, que era un acuerdo que habían logrado. Pero entonces ahí... Y después le corrigen la plana. Entonces el FBI en Estados Unidos le corrige la plana y le dice, no, nosotros no, ese no fue el acuerdo al que llegamos.
Imagínate que te desmienta FBI en términos de decir, disculpe, pero nosotros eso sí no. Bueno, y mañana tenemos una visita importante. Sí, y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, la embajadora Nikki Haley, de la embajadora de Estados Unidos frente a Naciones Unidas, ojo, que está en Consejo de Seguridad, pues. O sea, no solo es Naciones Unidas, Consejo de Seguridad dentro de Naciones Unidas. Entonces, sí es una visita, creo que en cierto momento más poderosa todavía. La embajadora, lo primero que va a recibir, entre las noticias, es, mire, la cúpula cambió. Ya lo recibió. Y era una cúpula, y ojo, era una cúpula que trabajaba con el INL, que había ayudado a identificar y capturar grupos del narcotráfico. No sabemos quién es la nueva cúpula. Mire, ahí hay algo raro. Y esto ocurre un mes después de que cambian a la cúpula de gobernación, cúpula que, por cierto, trabajó muy de la mano con los esfuerzos antinarcóticos, con el esfuerzo anticorrupción. O sea, miren, por donde lo querramos ver, otra vez, yo no estoy diciendo que esté mal, pero huele mal. O sea, aquí hay algo raro que no casa. No cuadra. Y sobre todo, miren, o sea, 12 horas antes de que venga Nikki Haley. No, también el tiempo en, el que están haciendo este cambio abre a muchas conjeturas y que uno se pregunte, sobre todo porque no dan información que justifique de una forma sólida estos cambios. Vemos al viceministro Camilo Rivera y no nos convence lo que dice tampoco. Una revisión administrativa, dice. ¿Verdad? Sí, pero yo creo que a las nuevas autoridades de la PNC, pues simple y sencillamente, pues, no solamente recordarles cuáles son los retos, cuál es el plan, cuáles son los números que van hacia la baja, ¿verdad? Y el trabajo pues, monumental que tienen que hacer para llegar a 20, y les estoy recordando desde aquí, la meta es llegar a 20 por cada 100,000 habitantes. 20 por cada 100,000 habitantes. O sea, no es fácil, ¿verdad? Porque si bajar de 31 a 26 tomó 2 años y medio, pues el benchmark va a 20. Yo creo que pongámonos metas grandes y entonces ahora las comunidades y todo, pues a pechugar y a apoyar también desde donde se pueda a su policía. Porque también las comunidades tenemos responsabilidad. Hablo de Chimaltenango, soy de Chimaltenango, ¿verdad? Pero también, y ya viviendo en la capital, en la zona 18, nosotros también tenemos que apoyar a nuestras comisarías y a subcomisarías. Muchas veces ese esfuerzo de ayuda se ve limitado por la desconfianza que existe desde las comunidades, desde las poblaciones a sus jefes policiales. Hemos visto en el pasado cómo los otros directores pues tienen un antecedente incluso en procesos, ¿no? Y no te sorprendería que empiece entonces también una persecución contra los ¿Cómo directores. queda la situación de confianza hacia las autoridades de la PNC, ya de una PNC que siempre está vulnerada por la desconfianza de la población? ¿Cómo queda ese nivel de confianza ahora con este movimiento que no trae una justificación clara? El problema más grande no es ni hacia la comunidad, el problema más grande va a ser interno. Digamos, aguas que empezaron a moverse y todo esto, ¿cómo los van a calmar internamente? Despidiendo gente no creo que sea la mejor solución. Creo que van a tener que empezar a negociar, imponer en cierto momento, sí, en donde tengan que imponer, pero en mucho van a tener que limar asperezas. Yo no sé cuál es el temor también, cuál es el temor en cierto momento de las autoridades, ¿verdad? De querer cambiar. Porque aquí la premisa, ¿cuál es? Eso de oxigenar no se lo cree, pero ni el perro, ¿verdad? Entonces, eso de oxigenar, básicamente, mejor digan que quienes vienen, y esperamos que así sea, son mucho mejores de los que se fueron. Esa es la idea. Esa es la idea, y eso es lo que yo espero como ciudadano guatemalteco, es lo que usted espera como ciudadana guatemalteca, como ciudadano guatemalteco. Pero en este contexto, muchas dudas de eso. Pero esa es la premisa de ellos. Ajá. Lo que viene, oxigenamos porque lo que viene es mejor de lo que se fue. Y 20 no es nada. 15 vamos a bajar, a 15 por cada 100,000 vamos a bajar ahorita. Y ya. ¿Ven? Eso va a pasar, no lo sabemos. ¿Quiero ver? Vamos al corte, la etiqueta SF, nuevo director. Seguimos hablando de estos cambios en la cúpula de la PNC.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, nuevo director. Estamos hablando sobre estos cambios en la cúpula de la Policía Nacional Civil. Y bueno, las declaraciones que dan desde Gobernación no terminan de aclarar el panorama del porqué de estos cambios. Incluso la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Gobernación el 20 de febrero publicó 139 casos menos de violencia homicida, informa la PNC. Logros obtenidos gracias a la articulación de esfuerzos de los agentes de las distintas unidades con el apoyo de los ciudadanos que denunciaron a las autoridades. O sea, 20 de febrero están felicitando el trabajo de la PNC por esta reducción en la violencia homicida, pero bueno, hoy, días después, se sabe que hay cambios en la cúpula de la Policía Nacional Civil. Estas noticias o informaciones que parecieran contradictorias y que no encuentran claridad al momento de nosotros preguntar a las autoridades de gobernación. Usted ya escuchaba al viceministro Camilo Rivera las declaraciones que daba del porqué de estos cambios. Muchos mensajes vienen con la inquietud de qué va a pasar con los allanamientos y con los operativos, con esa información muy confidencial que tienen los agentes de seguridad. ¿Por qué está esta sombra de duda, Philip, en cuanto a la eficiencia de estos allanamientos que se realizan sobre todo en horas de la mañana, cuando hay jueves, viernes de CICIG? Miren, a ver, digamos que una fuente de duda, o sea, tampoco estoy diciendo que esté mal para que tampoco no se me pongan puristas. Cuando ponen al ministro Degenhardt, una fuente de duda era: no, es que va a haber filtraciones de la CICIG. Se van a huir. No, miren. O sea, tampoco no es como que el Ministerio Público llame al ministro y decirle: mire, vamos a capturar a Juan, Pedro y Luis. No. O sea, esto ocurre a niveles operativos. Después hay ahí un personaje del mundo mediático y redes que anunciaba con bombos y platillos 24 horas que venían allanamientos de MP y CICIG y no pasó nada. Pero contribuyó a generar esa idea de que había filtración de información. De ahí vino el MP y la CICIG, y tal vez solo para recordar, desde que se dio esa supuesta filtración de información, la llegada del ministro Degenhardt, ha habido varios operativos de MP y CICIG. Sí. Operativos, por ejemplo, que dieron con la captura de Roberto López Villatoro, el rey del tenis, que es un tema que ahí lo tenemos pendiente. Lo que pasa es que en esta vorágine de información, una cosa sustituye a la otra. Llevaron a cabo los allanamientos en las oficinas de Freddy Guzmán, claro, el director de Empagua, que digamos que ese es respirarle en por la nuca al señor alcalde, mono de oro. Hubo también una serie de allanamientos relacionados con Manuel Valdizón. Hubo una captura inesperada del caso Van Trabo. O sea, también los allanamientos siguen pasando, los operativos se siguen dando. Y ojo, la CICIG también cambió su modus operandi, porque ya no captura solo los entre semana a las 6 de la mañana, que era, digamos, que sí como que tenía horario laboral. Ajá. O sea, ahora capturan en la tarde, sábados o domingos en la mañana. O sea, ni el miércoles de ceniza respetaron más, así que... Digamos que en estos momentos ese sería un temor infundado. Sí, por una muy sencilla razón. Hay, digamos, unidades operativas de la Policía Nacional Civil que se encargan de darle seguimiento a las órdenes judiciales. Órdenes judiciales que van desde ir a traer al marero por caso de extorsión, ajá, al señor irresponsable que está denunciado por violencia contra la mujer y no pagar pensión alimenticia, o al criminal de cuello blanco vinculado a un caso de CICIG. O sea, aquí hay unidades operativas que en su modus operandi se comunican directamente con MP, indistintamente del caso que sea. Entonces, digamos que también, si la idea es capturemos el ministerio, capturemos la cúpula de la policía para acceder a información de qué viene, es un poco más complicado que eso. Es más difícil. Luego también, digamos que hay mecanismos para evitar la fuga de información. Entonces, también esos mecanismos se operativizan en los operativos. Entonces, también... O sea, no hay que ser tan extremos en las interpretaciones. A mí lo que más duda, molestia me genera... O inquietud. Inquietud. Es que yo miro, otra vez, o sea, yo a Nery Ramos no lo conozco. A Stu Velasco sí. Pero ambos
me parecen que eran de los cuadros mejor preparados por la PNC, que se habían profesionalizado, que habían tenido buen desempeño. Entonces, que los cambié de la noche a la mañana, no. Y luego también, si con la misma mano cambiaras al Ministerio de Comunicación... ¿Por qué no podría ser optimista en términos de pensar que lo que viene es mejor? Porque entonces ya hubieran cambiado al ministro de Comunicaciones. Es que esto es Esta es la lógica. Esto es bien sencillo. Hagamos de caso que estamos en una empresa y llega un nuevo gerente, yuca, como se diría coloquialmente. Ajá. Y ese nuevo gerente dice, mire... Viene a revisar todo. Mire, gerente de ventas, es cierto que usted creció en el 2%, pero su meta era el 3%. Así que, papito, se me va. Gerente de finanzas, usted prometió un ahorro del 5%, pero solo ahorró el 4%, se me va. Si yo tengo un gerente que se ha probado como alguien estricto y que quien no llegó a la meta, por lo que sea, me los vuela a todos, le digo, pues sí va. Pero yo tengo un ministro de Comunicaciones tan mal evaluado en criterios objetivos, ejecución de gasto, mantenimiento de carreteras y demás, y a él no lo destituyen. Y tengo un director general de la PNC. Digamos que los indicadores cuantitativos de violencia y seguridad le favorecen. A ver, explícame por qué a este sí lo sacas y a este no. Ahora, o sea, eso es lo que no cuadra. Hay una doble medición, digamos, una forma de medir a algunos y a otros. Ahora, en ese objetivo de buscar el fortalecimiento institucional, se nos vuelve a repetir, muchas veces se enfocan demasiado en las personas. Este fortalecimiento institucional debería de continuar, ya estuviese Nery Ramos a la cabeza u otra persona. Estamos en estos momentos fortalecidos de esa forma para asegurar que las personas que vengan atrás están plenamente preparados, poseen la experiencia suficiente para llevar y liderar una institución ya de por sí compleja, con muchos problemas, con mucho desgaste frente a la población, con incluso algunos roces internos que estas decisiones pueden provocar. Esa es la pregunta. ¿Tienen los que vienen, esta nueva cúpula, toda esa experiencia para poder echar a andar esos números que mencionabas, Estuardo? Porque estás diciendo y estás siendo optimistas, está bien, creo que todos debemos serlo, al decir, la medida es esta, y los que vienen tienen que superar lo que hizo Nery Ramos. Sí, de lo contrario, la decisión de Degenhardt va a ser un fracaso. Y se lo va a dar a él también. O sea, él va a tener que pagar esta decisión. Pero mira, yo creo que bajo el toque que quienes salieron estaban preparados, ¿por qué no podríamos pensar también lo mismo de quienes entran? Porque ahí es una visión reduccionista, que solo los que salieron estaban preparados, no necesariamente. Si los que entran estaban preparados, ¿por qué no otros podrían estar preparados? Y yo me iría más en términos de la jerarquía pura. La jerarquía es la posibilidad de tener una meritocracia que respete la normativa, los acuerdos gubernativos, que no se brinquen espacios, o sea, si hasta cuando hacemos cola y alguien se quiere, digamos, estamos haciendo cola todos, y alguien se quiere colar enfrente de nosotros mismos, le gritamos, lo sacamos y todo, lo regresamos. Pero hoy se respetó ese orden, esa jerarquía. Mira lo que dice la norma, si son comisarios o no son comisarios. ¿Y en la práctica eso qué significa? Eso desmoraliza a los planos medios, pues. Y ya no digamos a los que están aspirando abajo. Y entonces lo que sucede es que ya no se vuelve una meritocracia, sino que se vuelve un canibalismo. Aquel miedo de estar bien con el superior también. Entonces sí se vuelve un compadrazgo, amiguismo, lo que sea. Pero, y además aquellos que van en la lucha, que no llegaron a director, pero que son, digamos, se le pasa como que hacer la cola en migración, ¿verdad? Que de una vez se van adelante, versus el que estuvo ahí desde las 3 de la mañana haciendo cola, era el número 1 en la cola y de repente resulta siendo el número 50, porque se le adelantaron 49 más. Entonces ahí es donde viene este proceso y eso desmoraliza. Y los procesos jerárquicos, los procesos meritocráticos no deben jamás romper con eso, al contrario, deben fortalecerse. El Congreso creo que hizo, por lo menos ya en la normativa, hizo su trabajo, que hay una ley que dice que para aspirar a ciertos puestos hay que tener cierto grado, ¿verdad? Entonces ahí está claro, ¿verdad? Entonces brincarse esa posibilidad entonces desmoraliza todo
todos los que vienen abajo. Y esa meritocracia, ese triángulo jerárquico que se intenta buscar, que establece orden en una institución como la policía o los ejércitos y todo, entonces se empieza a tambalear y debilitar, y eso es lo que en términos institucionales. ¿Qué es una institución? Una institución no es una persona ni un lugar, una institución es un conjunto de normas. Entonces, cuando quebramos con esas normas, entonces estamos rompiendo con la institución. ¿Por qué? Porque no se están siguiendo las normas, es debilitar la norma, que la norma es al final la institución. Nos manda un mensaje Carmen Aida Ibarra y dice, con la etiqueta SF, nuevo director, dice, la apuesta es quitarle el agua al pez. En esta alegoría, el pez es esa fuerza amalgamada que forma MP y CICIG, que cada vez tiene menos aliados en el ámbito estatal. Esperan consolidar ese vacío en mayo o antes si pueden. Recuerden que hay en mayo. Elección de fiscal general. Bueno, vamos a seguir discutiendo esto. Vamos a la pausa. SF, nuevo director, volvemos. Continuamos en Sin Filtro, SF, nuevo director. Antes de seguir con este análisis, tenemos a nuestro director, Aroldo Sánchez, que nos cuenta de qué se trata la entrevista de la semana en Sin Reservas. Adelante. Gracias, Ben Keichin. Esta noche en la entrevista Sin Reservas tendremos una exclusiva con la fiscal general Thelma Aldana. A 2 meses de dejar el cargo como fiscal, nos habla sobre la situación en la que se encuentra el país con tanta corrupción y la lucha latente contra este mal de la sociedad para tener una Guatemala transparente. Así que quédese con nosotros. Regresamos al set principal de Sin Filtro con Ben Keichin y los mejores analistas de la televisión nacional. Ya lo sabe, no se puede perder esta entrevista luego de Sin Filtro, Sin Reservas con la fiscal Thelma Aldana. El segundo tema de la noche es este caso, hablando del Ministerio Público y sí, de comisiones paralelas. Ya nos habían adelantado de qué se trataba por las capturas del conocido abogado Roberto López Villatoro, conocido como el rey del tenis. Y bueno, hoy ya el Ministerio Público cuenta detalles de cómo este personaje logró influir en la elección, eso dicen ellos, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo que escuchamos hoy en la conferencia, algo nuevo, era el modus operandi que nosotros sabíamos, que se hablaba, que se conocía, de uno de los tantos, digamos, lobistas de comisiones de postulación, porque no es el único, pero tal vez el más sonado. Philip. Miren, Roberto López Villatoro se había convertido como en ese rockstar paradigma, claro, muy de conocido, cómo se le metía mano a las comisiones de postulación. Y ojo, la incidencia en las comisiones de postulación no ocurre ni siquiera cuando la comisión está instalada. O sea, la investigación que se presenta el día de hoy evidencia que la forma como López Villatoro incidía en las comisiones de postulación era, por ejemplo, financiaba eventos dentro del Colegio de Abogados. Eso es así como los Simpson lo habían adelantado. Ya lo era Vox Populi. O sea, aquí miren, a mí en varias ocasiones me tocó ir a darle seguimiento a las elecciones dentro del Colegio de Abogados y siempre había fiestas, desayunos, eventos, y una pregunta es, a ver, ¿y quién paga esto? Y nadie sabía. Pues hoy sabemos que una parte era Roberto López Villatoro. Pero esa era una. 2, Roberto López Villatoro tenía reuniones con postuladores o con candidatos a las elecciones. Hoy quedó evidenciado porque ahí la CICIG y el MP secuestró el libro de visitas a la empresa de Lobby S.A., que es el bufete de López Villatoro, en donde quedó registrado que llegaban ahí diputados, postuladores, candidatos. Entonces también digamos que había una práctica de irle a rendir culto y pleitesía al señor, cosa que los Simpson lo dijeron, no, era Vox Populi. Luego también hay otra dinámica más, y es que había una relación en la que López Villatoro le daba beneficios a esos operadores dentro de la comisión de postulación que se encargaban de negociar. Y digamos que el MP y la CICIG lo dejan muy claro hoy. Cooptar las comisiones de postulación no quiere decir que si hay 34 comisionados hay que tomar control de los 34. No.
Es más sencillo. Con que yo tenga control de un operador que se mueva, que negocie, que hable, que esto y lo otro, se pueden lograr muchas cosas. Ese era, en teoría, en supuestos, para que no digan que estamos violando la presunción de inocencia, el rol de Eddie Orellana. O sea, Eddie Orellana era un operador interno. Era un operador en la comisión de postulación y a cambio hay una entrega de un apartamento que aquí lo estuvimos sentado, a López Villatoro. Lo recordamos. Y su hijo, el abogado. Y su hijo, el abogado. Eso era así como cuando a los que se han ido a meter a la pista de patinaje de ahí de la Plaza Central y que se somatan 10 veces. Algo así fue esa entrevista, se recordarán ustedes. Se levantaba y volvía a caer. Y se volvía a caer y somataba. Pero no hagamos leña del árbol caído. Pero, a ver, uno de los cuestionamientos es, a ver, ¿cómo así que le das un apartamento a una persona, le cobras en un año y después resulta que el crédito bancario que sirve para pagarte es por menos del valor que le cobraste? O sea, había una serie de irregularidades y la conclusión de la conferencia de prensa de MPICC del día de hoy es que ahí se intentó generar una fachada de legalidad para, digamos, bloquear o para no evidenciar que había una entrega de una dádiva. Claro. Pero no solo era el magistrado Orellana. Aparte Hoy del magistrado Orellana, hay otros 2 magistrados que pudieron, porque tienen derecho de antejuicio, haber recibido dádivas, entre ellos, por ejemplo, reservaciones en hoteles, cenas, fiestas y demás, a cambio de haber operado dentro de las comisiones de postulación. Entonces, la conclusión, a ver, cuando uno empieza a sumar todas las piezas del rompecabezas, la conclusión que uno llega a decir, miren, López Villatoro tenía una estrategia activa y financiada para operar dentro de las comisiones de postulación. Entonces, esa es la parte que uno dice, le metieron mano al sistema. Y en la conferencia se dan detalles incluso de reuniones del señor Roberto López Villatoro. ¿Con quiénes creen? Con diputados. Fuimos a pedirle la reacción a los congresistas y esto fue lo que respondieron. ¿Lo tenemos? Ok, no está, más tarde va a estar la reacción de los señores diputados. Ahora sí, gracias producción. Adelante. Todo, buena persona, buen cuate y todo, pero nada que ver, pues. No. Y menos en esa época, ni me acuerdo, no somos tan... Que yo me recuerde, no, yo al señor Rey del Tenis lo he visto, sin mucho, 2, 3 veces en todo lo que debe ser diputado. Con el señor Julio sí fue diputado y con él era un compañero más. Yo conozco al señor Roberto López Villatoro como abogado y él me pidió, su bufete, no él precisamente, una opinión sobre un proceso. Para el tema de las Cortes yo no voté, me tuve que salir porque no estuve de acuerdo con los listados y como partido y como diputado me opuse a la forma de negociación de las Cortes. La reunión, si no estoy errado, fue por el consenso de una iniciativa que estaba presentando. Ahí fui citado por el diputado Julio López y pues asistí para poder consensar esta iniciativa. Pero fue una visita de cortesía, conozco al señor Roberto López, lo conozco hace mucho tiempo. En el gremio de abogados y notarios nos conocemos. Qué feo que le digan a uno, si te vi no me acuerdo, ¿verdad? Al señor Don Rey del Tenis, dijo el diputado Marvin Orellana, Don Rey del Tenis. Estuardo, yo sé que ha sido alguien que ha manifestado seriamente dudas de este proceso de comisiones de postulación, porque se da mucho a esto, para mí el problema no es los reyes del tenis. Roberto López, Don Rey del Tenis y Don Rey del Kite o Don Rey de la llanta, lo que usted quiera, ese no es el problema. Para mí el problema es la comisión de postulación. Digamos, en teoría social, ya cuando uno estudia, es el sistema corporativista. El sistema corporativista, como lo explicó Durkheim ya hace más de un siglo, y lo proponía, es el que requiere, por ejemplo, la representación de los gremios, que era la propuesta de Durkheim. Obvio que una influencia tan grande dentro de la sociología y luego dentro de la política la acarreamos ahora en esa idea
corporativista de tener representantes casi de lo que se nos ocurra en una comisión, en teoría, porque los representantes se van a hacer un balance entre ellos y habrá más transparencia. Dicho de otra forma, lo cual no pasa. Ese modelo que encontramos en 80 y tantas instituciones del Estado de Guatemala, donde dice, se regirá por una junta directiva integrada por un representante de los Carlos, un representante de no sé qué, un representante, sí. Esa es una institución anacrónica de derecho feudal. Sí, claro. Y cuando se le asignan esas representaciones al Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados debiera ser una entidad dedicada a evaluar la ética de la profesión. Cosa que es otra vez, aquí van a decir que soy fan de La Ley y el Orden, y la verdad es que sí lo soy. Es muy buena serie. Es muy buena serie. Cuando ustedes ven cuál es el rol de las barras de abogados en los países, que son países, no aquí en Guatemala, es evaluar la ética de los profesionales. Y si un profesional incumple la ética, ¡pum! Y por eso en inglés se llaman barras, por eso. Bar, o sea, porque ahí es donde ese es el estándar, ¿verdad? Ese modelo de darle al Colegio de Abogados, que va a tener no sé cuántos asientos en las comisiones de postulación para elegir fiscal. Eso es darle cuota de poder. Y entonces, ¿qué pasa? Se vuelve una institución capturable. Y lo que la investigación del día de hoy demostró es que había una estructura legal, jurídica y económica, porque el cuate echaba aceptaba la maquinaria, centavos en la maquinaria, para tomar control de esas elecciones. Tomando control de esas elecciones, ponía gente dentro de las comisiones de postulación y se aseguraba que en las listas de candidatos hubiera gente afín a él. ¿Para qué fin? Pues la investigación no llegó hasta ahí. En el nuevo modelo de dosificar los casos creo que se va a descubrir. Pero mira, por eso les llaman comisiones paralelas, porque son fáciles. Además, las comisiones son muy fáciles de cooptar. Esto está como aquella película donde hay un jurado para hacerlo, ¿no? Hay solo un jurado, pero en el sistema no tienen jurados. Hay un jurado que está en contra y el resto está, está a favor de condenar a alguien. Pero él empieza a jugar uno por uno de tal manera que voltea. Tiene tal liderazgo que voltea toda la solución a favor del reo. Y un jurado completo, y eso era lo que pasaba. O sea, no era cooptar toda la comisión, era tener exactamente ciertos puntos, generalmente el representante de la USAC, generalmente el representante del Colegio de Abogados. De hecho, hay un titular de un presidente del Colegio de Abogados que lo dijo, y eso salió en titulares, ¿verdad? Que había llegado a la presidencia del Colegio de Abogados por el rey del tenis, y así salió el titular. Bueno, hemos llegado al final, se nos ha terminado el tiempo del análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip, y no se vaya, viene la entrevista con la fiscal Telma Aldana. Feliz noche, nos vemos mañana.